Los procesos serán iguales para ambas muestras, excepto donde se indique. El primer paso será la extracción de la muestra en la cortadora de probetas metalográficas de disco abrasivo, aplicando presión a la muestra hasta que se corta. Para quitar la rebaba del aluminio, se usó una lija, para no desgastar de más el material. El siguiente paso es el montaje. Para esto se utilizará una prensa de montaje de probetas metalográficas. Consiste en poner una cucharada de resina fenol o baquelita en la prensa y después ponerle desmoldante a la muestra e introducirla encima de la baquelita. Al ser una prensa automática, caben 2 muestras por ciclo, para lo cual se tiene que hacer lo mismo. Después se aplica desmoldante a la tapa y se cierra la prensa. Este proceso durará 10 minutos, después del cual se sacará la pieza automáticamente. También usamos una prensa manual. La única diferencia de este aparato es que se usa una resistencia. Mientras se está calentando hay que mover la palanca para subir la presión y tenemos que mantener en el puntito rojo que se ve ahí de adentro. El proceso dura 10 minutos y hay que asegurarse de que siempre esté en el punto rojo. Pasados los 10 minutos se tiene que quitar la resistencia, apagándola y sacándola por la superficie y colocar un enfriador para enfriar y poder sacar la muestra. Este proceso dura 3 minutos y hay que mantener la presión en el mismo punto. Sacar la muestra con el número de equipo y el material. El siguiente paso es el de desbaste y pulido. Se van a colocar las muestras en un disco y se va a ajustar. Después se pasará a la pulidora y desbastadora de probetas metalográficas, donde se va a colocar la lija del grano que se requiera. Para las probetas de aluminio se quedarán ahí 3 minutos y para el acero se quedarán 4 minutos. Una vez que está colocado, se ajustan las revoluciones, se añade agua al disco para evitar que las piezas se calienten, se aprieta bien y se sostiene el botón verde por 5 segundos hasta que empiece a accionar la máquina. Este es el paño, es la etapa final del desbaste y pulido con la lija de 600. Y aquí se pueden ver los tipos de lija que se usaron para cada muestra. Para el aluminio solo se usaron 2 lijas, ya que este es más fácil de desbastar y no queremos desgastar el material. Ahora vamos a ponerle el ataque al aluminio. Son unas cuantas gotas hasta cubrir la superficie del material. Después del ataque, la muestra se coloca en la plateoscopio metalográfico. Se elige el objetivo con el que se desea observar la muestra y por el ocular enfocamos la muestra moviendo la platina y subiendo o bajando la intensidad de la luz. Después de hacer esto, observamos la pantalla de la computadora para ver la imagen ampliada. Estas imágenes son las fotografías obtenidas del microscopio metalográfico del acero y el aluminio en los diferentes aumentos. En esta imagen se puede ver, a diferencia de la del acero a 1000, que tiene unas burbujas que son como inclusiones. Para calcular el tamaño de grano se usa la fórmula ASTM haciendo un ajuste a la fórmula, dividiendo el aumento de la fotografía entre 100. Simple división, 500 entre 100 al cuadrado multiplicado por el número de granos y tenemos 275. Ahora sí podemos utilizar nuestra fórmula n igual a 2 a la n menos 1, despejamos n y obtenemos logaritmo base 2 de n más 1 es igual a n. Sustituyendo los valores que obtuvimos de n, logaritmo base 2 de 275 más 1, tenemos 9.1, por lo que 9 se redondea.
Lo que vamos a hacer a continuación es dividir 500x sobre 100 y multiplicarlo por el número de granos en nuestra fotografía de aluminio, que es 11.5. Entonces el resultado nos da 57.5. Ahora podemos pasar a nuestra ecuación, donde vamos a despejar n minúscula, y lo que obtenemos es logaritmo base 2 de n mayúscula, que es 57.5, más 1 igual a n. En este caso nos da 6.845. Al hacer los cálculos obtuvimos que el acero con 11 granos tiene un tamaño de grano de 9 ASTM y el aluminio con 11.5 granos tiene un tamaño de grano de 7 ASTM. Aunque el acero tiene un tamaño de grano mayor, tiene un número menor de granos. El tamaño de grano puede ser positivo o negativo según para lo que se requiere el material. Poniendo un ejemplo, hablando de mejores propiedades mecánicas, se necesitaría un tamaño de grano más pequeño, por lo que sería mejor el aluminio. Conclusión personal, creo que pude llegar a la idea de que la metalografía y bueno, en sí la mayoría de las ciencias, no solo es importante cómo obtienes el resultado, sino el método con el que preparas los materiales. Como conclusión personal, considero que la práctica fue muy efectiva y didáctica. Nos permitió utilizar todos los instrumentos que se requerían en el procedimiento y observar de manera detallada los diferentes tipos de granos en el microscopio. En esta práctica aprendí a preparar una muestra de material para poder analizar sus granos y así poder saber las características del material. Así también aprendí el uso de algunas máquinas como la prensa de embutido, la cortadora de disco y el microscopio. En esta práctica aprendí cómo preparar una muestra metalográfica, así como la importancia de cada uno de los procesos, en especial el ataque, ya que de pasarse, la muestra queda arruinada y se tendría que volver a empezar. También aprendí a ver las muestras bajo el microscopio y así determinar el tamaño de granos y lo que cada una de estas muestra.